El historiador Gerardo Trillo es quien nos va a llevar de la mano para conocer, digamos, con más detenimiento una de las instituciones emblemáticas que guarda tesoros, vamos a decir, que no tienen realmente valor, porque nuestra historia, conocer los orígenes, tratando de apuntar lo mejor que se pueda, es difícil porque la historia nunca termina de investigarse. Eh, la Biblioteca Nacional reúne una serie no solamente de libros, sino de testimonios de parte de nuestra historia. El señor Gerardo Trillo es historiador y es la persona responsable que va a atender estas consultas y lo que muchos de nosotros los peruanos, para no decir todos los peruanos, debemos conocer. Si no conocemos nuestra partida de nacimiento, realizar distintas, digamos, tareas en el presente y menos esbozar los planes para un futuro. ¿Cómo está, historiador? Muchas gracias por acceder. Son 200 años de la historia de la Biblioteca Nacional, 200 años que nos acompaña. Y hay un capítulo, porque sería, digamos, nos interesaría conversar de toda la historia, pero es muy difícil, y el propósito es animar para que muchos de nuestros amigos accedan ahora, virtualmente inclusive, a la biblioteca. Hay un periodo un poco doloroso, y me quisiera situar un poco allí, porque la tarea de la reconstrucción debe ser aún ardua, ¿cierto? Bueno, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, estamos ahora, ¿no? Bueno, ya un día del Bicentenario y la biblioteca también, el 28 de agosto, dentro de un mes, también va a ser Bicentenaria, va a cumplir 200 años. Y bueno, la Biblioteca Nacional ha tenido episodios, como usted menciona, complejos, pero a la vez también son episodios que demuestran cómo existe una necesidad, ¿no? De la ciudadanía principalmente, ya que hace real que existe esta biblioteca finalmente. No han habido momentos difíciles. Nuestra biblioteca es por decirlo de una manera, un ejemplo, ¿no? Dentro del estudio de las bibliotecas y su destrucción incluso, saqueada, incendiada, ¿no? Y han habido procesos también por cada uno de estos momentos difíciles de reconstrucción, ¿no? Iniciada nada más, ¿no? Desde el inicio. Y ahora mismo, en el contexto de pandemia, que es un momento sumamente duro para todos, también implica un momento de reconstruir de alguna manera la biblioteca, ¿no? Y atender la necesidad de la ciudadanía, ¿no? ¿Cuánto se perdió, historiador? Bueno, dependiendo de a qué nos circunscribimos cuando decimos perdió, ¿no? Porque, nuevamente, la biblioteca se funda y en esos primeros años de 1821, 22 hasta el 24, en el mismo contexto de la independencia siguen habiendo movimientos en Lima, principalmente donde está la biblioteca, y se sabe que fueron saqueadas la inicial y fundacional biblioteca que teníamos, ¿no? Otro momento sería en la guerra con Chile, ¿no? Cuando el ejército chileno ingresa a Lima en el verano del 81, en 1881, y bueno, es sabido, ¿no? Que ocupa la biblioteca y los libros son llevados a Santiago, a Valparaíso, a diferentes ciudades, como otros espacios más, ¿no? Ahí hay un dato interesante, se señala que la biblioteca tenía, no sé, más de 50.000 volúmenes, y cuando Ricardo Palma asume la dirección de la biblioteca al final de la guerra, ¿no? En octubre de 1883, ¿no? Él habla en su primera memoria, medio año después, que solamente encontró algo de 732 más o menos. Entonces, inmediatamente vemos esa diferencia, ¿no? De más de 50.000 a 32, perdón, a 732. Definitivamente es una situación tremenda. Con los años se han ido devolviendo libros, ¿no? El mismo Palma se fijó para que se puedan devolver libros, ¿no? Entonces se devolvieron algo más de 10.000 libros, pero eso no fue todo, ¿no? Ahí ha pasado años y diferentes personas han estado entregando libros hasta el 2007, que se hizo una entrega de algo de 3.700 títulos, y en el 2017 se volvieron a entregar otro grupo más, que son 732 títulos, y bueno, aún así es una diferencia, pues, considerable, ¿no? Ahora, el otro suceso dramático es el incendio de la biblioteca, ¿no? Que fue ocurrido en mayo de 1943, donde, bueno, el director de entonces, Carlos Romero, en una entrevista al día siguiente o inmediatamente, señalaba que se habían perdido más de 100.000 volúmenes, ¿no? Y manuscritos, periódicos y todo, en el incendio. Muchas cosas quedaron, claro está, pero
perder esa cantidad de material fue una tragedia no solo nacional, sino mundial, ¿no? Como hoy en día podemos ver, lamentablemente hace unos años se quemó en Brasil un museo, o incluso la Catedral de Notre Dame, ¿no? Son pérdidas que afectan a toda la humanidad, y la biblioteca fue exactamente lo mismo. Era la biblioteca probablemente más importante de Sudamérica. En la biblioteca, probablemente la más importante. ¿Cómo por qué puede ser la más importante? En mérito a... En el siglo XIX, la biblioteca, hay varios testimonios de viajeros. Los viajeros eran, digamos, estudiosos, ¿no? Muchas veces financiados por los gobiernos de Francia, de Inglaterra, de lugares, de Alemania, en fin. Humboldt, por ejemplo, ¿no? Squire, otros, que venían a Sudamérica o a diferentes lugares, ¿no? Algunos iban a América, otros iban a otros continentes, a África, Asia, en fin, ¿no? Y hacían una especie de estudio de campo de qué es lo que se encontraban y analizaban muchas cosas, ¿no? Aspectos culturales, aspectos físicos, geográficos, geológicos, en fin. Y entre ellos también analizaban la ciudad misma, ¿no? Qué edificios habían, y esos son testimonios que hoy en día nos leen y tenemos y sabemos cuál era la impresión, y eso es lo que a nosotros nos guía para saber que la biblioteca, no solamente en el país, que de fuera, desde estos viajeros, desde la óptica de estos viajeros, era una biblioteca muy importante. Habían otros testimonios también que señalaban de intelectuales peruanos como Manuel Atanasio Fuentes, que señalaban los beneficios que tenía la biblioteca, una biblioteca grande, ¿no? Pero lamentablemente también esto ha sido una constante en la cual no ha sido suficiente, ¿no? No solamente se trataba de números, ¿no? Sino que teníamos que tener una biblioteca con libros actuales. Siempre ha sido esa necesidad, siempre las personas han requerido libros actuales, más que solamente libros antiguos, ¿no? Entonces, antes del incendio, por ejemplo, en 1920, 1930, muchos intelectuales consideraban que efectivamente la biblioteca no era una biblioteca muy grande, pero que adolecía de libros actuales, ¿no? Incluso los historiadores chilenos, ya, como Benjamín Vicuña Maquena, Diego Barros Arana, en fin, comentaban, ¿no?, lo que había pasado con la Biblioteca de Lima, y señalaban pues que la biblioteca, claro, desde la óptica de ellos, en el contexto de la guerra, ¿no?, señalaban que no se habían extraído, ¿no?, del Perú, la biblioteca, de otras bibliotecas también, dicho sea de paso, ¿no? Recordemos que la Escuela de Ingenieros y San Fernando también fueron ocupadas y sus bibliotecas también fueron saqueadas, que no se habían extraído, digamos, elementos útiles, ¿no?, para lo que ellos en ese momento, 1881, ¿no? Ese año donde hay un salto, pues definitivamente a nivel mundial, ¿no?, sobre, digamos, la economía, la modernidad. Pero definitivamente la biblioteca tenía que haber sido importante, por lo cual fue saqueada, si no, no se sacaría en principio, ¿no? Y así, bueno, hay varios testimonios que nos dan que es una biblioteca muy importante, una de las más importantes de Latinoamérica probablemente, pero que a la vez también adolecía de muchas dificultades, poco personal, ¿no? En el siglo XIX trabajaban 6 personas, aumentaron creo que a 10 personas, en la gestión de Ricardo Palma no pasaban de 10 personas las que trabajaban ahí, ¿no? Entonces siempre hay ese tipo de problemas, ¿no? Hubieron. En el pasado años, dejó padre, luego del incendio, cuando él crea la escuela de bibliotecarios, claro, cambia, ¿no? Busca tecnificar la biblioteca, hacerla más profesional, formar un cuerpo de profesionales técnicos para que puedan trabajar en la biblioteca con los modernos sistemas de catalogación y de información. Entonces se crea, ¿no?, una escuela, se forma gente, se cubren muchos aspectos y va mejorando, ¿no? Se va, digamos, constituyendo como una entidad especializada para el rubro, ¿no?, que es lo que hoy en día creo que ha podido dar varios pasos en ese sentido, ¿no? La pregunta va a ser arbitraria, pero probablemente usted, que es entendido en la materia, me podrá decir, en estas tres, o en las dos principales, no sé, en las dos primeras pérdidas, yo entiendo que todo el material que se perdió es valioso, pero principalmente uno de cada uno, si tuviera que hacer, digamos, no un catálogo, pero si tuviera que sustraer de todo ese conjunto de material, ¿cuál diría usted que representaría las pérdidas en cada episodio, en cada hecho? Bueno, es difícil, ¿no? Pero te comento algo, ¿no? Cuando se funda la biblioteca, por ejemplo, algo que hoy en día estamos teniendo muy presente es que San Martín dona libros, ¿no? Dona su propia biblioteca, que había mandado traer desde Mendoza. Eran alrededor probablemente de 700 libros. Esos datos
en específico, hasta el día de hoy no son claras, incluso para los historiadores y los estudiosos que han ahondado más en cada uno de estos detalles. ¿Ah? Esto está en la bibliografía sumamente explicado, pero hay esas dudas. Aún así, estamos hablando de aproximadamente 700 libros, que eran de él, ¿no? De ellos se han perdido de manera tal que más o menos para 1930, ¿ya? Solamente habían alrededor de 7 o 9 libros habían quedado, nada más, ¿no? En las devoluciones que hizo el gobierno chileno en el año 2007 y el 2017, en conjunto se ha podido recuperar en total algo de 63 libros, de los inicialmente 700 que San Martín donó cuando fundó la biblioteca. Entonces, claro, esto no veámoslo como el afán, digamos, de un coleccionista, ¿no? Sino pensemos más como los libros, ¿no? Que representan un momento dado, ¿no? Se supone que es la biblioteca de una persona que fue trascendental para la fundación de la República, para la instalación de la biblioteca propiamente, y estos libros donde él anotaba, escribía, dejaba su firma, estaban sus ex libris, reflejan ese pensamiento, y ese es el pensamiento que está presente en el contexto de la independencia y que también refleja las discusiones que habían en el mismo proceso de la independencia con los criollos, los extranjeros, colombianos, venezolanos, chilenos, argentinos. Era sabido, ¿no? Había todo un debate fuerte sobre hacer una república monárquica, parlamentaria, en fin, había toda una discusión. Todo eso se refleja específicamente en las obras que van a construir el pensamiento de San Martín, que son estos libros. Creo yo que eso es una de las cosas difíciles, ¿no? Lamentables de lo que se perdió, ¿no? De lo que se fue seguramente quemando, saqueados en la guerra también. Una de las cosas que hoy día sería muy bonito, ¿no? Tener toda la colección. Esos 63 libros, una parte de ellos ya han sido declarados Patrimonio Cultural de la Nación y otra, la parte restante, probablemente bueno, esos días difícil, pero en los primeros días de agosto seguramente van a completarse con la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Nación para darle la protección legal que corresponde, ¿no? Para darle todas las medidas de seguridad que ya las tienen, pero legalmente, a eso me refiero, ¿no? Correcto. Ese podría ser un caso interesante. Y digo una cosa, ¿es posible virtualmente, dada la pandemia que estamos viviendo, es posible hacer visitas, inclusive llegar hasta a estos testimonios o no? Sí, bueno, la biblioteca está atendiendo, dicho sea de paso, desde el año pasado, pero con todas las medidas que el contexto lo amerita, ¿no? Hay una serie de se refiere presencialmente. Bien, claro, y virtualmente también, están digitalizados y están colocados en la biblioteca digital. Eso es lo que, mi pregunta lleva a esto. ¿Virtualmente es posible llegar incluso a todo este material bibliográfico? A raíz de esta declaración se va a completar la subida de todos esos libros. Algunos ya están, como les mencionaba, que antes fueron trabajados, pero ahora se van a completar. Incluso estamos viendo para que pueda ser un conjunto que tenga que ver específicamente con San Martín y con la independencia. Pero esos son, digamos, temas a tratar, ¿no? Sería muy, muy interesante, considerando para nosotros, trabajamos en la biblioteca, lo que estamos vinculados, de alguna manera, bueno, viene el aniversario, ¿no? Son 200 años de la Biblioteca Nacional, así que hay mucho de motivo en todo esto, ¿no? Pero el material está digitalizado y, bueno, ya estará subiéndose a la página web para completar. Actualmente uno puede ingresar y va a encontrar libros de San Martín ahí. Qué pena que tengo que ir terminando, el tiempo es así, pero espero que haya una próxima oportunidad, por supuesto, para hablar. ¿Qué sugiere, cómo debe hacer una persona? Yo no hablo de los estudiosos porque naturalmente tienen una metodología para incluso llegar a, si quisieran averiguar, investigar, si están haciendo una tesis, tienen una metodología. Pero una persona que recién explora, que esa es la idea, que la biblioteca llegue absolutamente a todos los ciudadanos, ¿qué guía le da? Bueno, como Biblioteca Nacional estamos teniendo eso muy, muy, pero muy presente. Hay muchas actividades. Claro, en el contexto de pandemia todo se ha migrado al soporte web, ¿no? Entonces, nuestro medio de difusión, por decir una forma, son las redes sociales y ahí se están difundiendo muchas actividades que tienen que ver con la parte formativa, la parte recreativa. Entonces, el espacio web, el Facebook Biblioteca, ahí podemos encontrar mucha de esta información para estudiantes de colegio, preuniversitarios, universitarios, investigadores, ciudadanía en general de diferentes aspectos
que van a hacerle de mucha gracia realmente. Muy bien. Le comprometo para una próxima conversación, una próxima entrevista para hablar sobre los objetivos, los retos que tiene en estos 200 años. Me gustaría que haga un paralelo además con otras bibliotecas. Entre tanto, historiador Gerardo Trillo, funcionario en la Biblioteca Nacional del Perú, le agradezco y honestamente deseo que es un poco difícil, siempre, además, por distintas circunstancias, no solamente por la pandemia, no solamente por la situación actual, pero deseo a través suyo, naturalmente, toda clase de bienestar para nuestra patria. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Vamos a una pausa y volvemos con otra entrevista.